Boa tarde, compañeiros, compañeiras. Vou intentar que a miña intervención sexa o máis breve posible porque xa sabemos para que estamos aquí todos e todas. Gracias. Bueno. Pagolles con golosinas, que son os de Xuventudes. Bueno, en primeiro lugar, quería mandar un agarimoso saúdo aos compañeros da Agrupación Socialista Municipal daqui da Coruña e aos familiares e amigos do compañeiro José Manuel da Pena, recentemente falecido. Vale. Bueno, pois eso, que vou intentar ser breve. Quen me iba a dicir a min cando me afiliei con 19 anos que hoxe estaría abrindo un acto no que participa un dos motivos polos que me afiliei, que é o presidente Rodríguez Zapatero. E aquí estou, completamente emocionada de ver tanta xente e un pouco cabreada, non vos vou negar, por ter que seguir loitando tantos anos despois por aquelo polo que tantos problemas tivo el tamén loitando. Non fai falta que vos faga unha lista, pero sabedes que durante os seus gobernos aprobáronse leis moi importantes, a lei do matrimonio igualitario, a lei de igualdade, de violencia de xénero, a lei de dependencia, leis fundamentais para unha convivencia pacífica na nosa sociedade, para unha convivencia en igualdade de oportunidades e de dereitos. En ese momento tiña diante ao PP, un PP que votou en contra, un PP que levou recursos ante o Constitucional, un PP que é o mesmo de agora, porque sigue votando en contra. Porque nesta legislatura tamén votou en contra dos avances en dereitos do goberno de coalición. Non podemos estar dicindo aí ven Vox, aí ven Vox, aí ven Vox. Non podemos dicir que lle estamos vendo a orella ao lobo, cando o lobo xa o temos desde hai moito tempo e chamase Partido Popular. José Luis loitou durante moito tempo para que España fora pioneira, para que fora referente internacionalmente, e Pedro durante os últimos anos tamén o fixo. E fixo durante unha crise sen precedentes e puxo sobre a mesa un paquete de medidas contundente para combatir a desigualdade social, proporcionando axudas, bonos de transporte, topando o precio do gas, bolsas educativas que desde Xuventudes reivindicamos fortemente, subindo pensións, subindo o salario mínimo interprofesional e o ingreso mínimo vital, unha reivindicación moi longa. E agora, dígovos que non podemos parar, temos que seguir avanzando, cara adiante, non podemos volver atrás. Como dixen que iba a ser breve, pois xa vou rematando e concluo dicíndovos que non podemos perder nin un minuto nestes últimos días que nos quedan. Pídovos que faledes cas vosas amizades, cas vosas familias, que vaiades ao bar a tomar algo e que faledes. Tedes que convencer a xente de que non quede na casa o próximo 23 de xullo, que vaya votar polo Partido Socialista, porque o 23 de xullo temos que encher as urnas de votos socialistas, votos que garantan o avance de dereitos e da xustiza social e que non nos fagan volver atrás. Sen máis que engadir, como vedes, fun bastante breve, deixo-vos agora ca alcaldesa da Coruña con Inés Rei. Moitas grazas, moi boa tarde a todos e a todas, moitas grazas, Paula. Gracias por tus palabras y por pisarme la primera parte del discurso. Sí. Sí, una consulta. Esto es, sí, ser alcaldesa es así, un momento. Sí, ser alcaldesa no ser candidata. El compañero Carrera, no me contestáis. Sí, mujer, pero te contesta después. Nada. No pasa nada. Que son las cosas de ser alcaldesa, que yo siempre digo que la alcaldesa te la encuentras por la calle, te la encuentras en el supermercado y cualquier momento es bueno. Así que ya está el compañero atendiendo a esta señora. Bien, decía yo que yo también voy a ser breve porque Paula ya casi había dicho todo lo que yo iba a decir. Pero bueno, voy empezando
dándole la bienvenida a José Luis Rodríguez Zapatero, porque siempre es un honor tenerte en nuestra ciudad y también, como puedes comprobar, la ciudad siempre responde. No estamos todos, porque nos falta un compañero al que Paula hacía referencia y que yo sé que hoy estaría encantado de estar aquí porque ya habría venido a las 5:30, habría cogido, no en la primera, pero seguro que en la segunda fila, una silla y estaría aplaudiendo como el que más, risueño, como decía él, nuestro querido Dape, va por ti también esto. Y yo quiero brevemente hacer un poco de memoria, porque es verdad que la memoria es frágil y aunque todo parece que fue ayer, yo quiero acordarme de hace 19 años, que tú viniste a dar un mitin aquí, en el Palacio de los Deportes. Yo tenía unos cuantos menos, era un poquito más joven y me había sentado en la grada joven. Ahora ya no me sientan en la grada joven. Bueno, la grada joven ahora, la juventud dura mucho más y ahora la grada joven es mucho más plural. Pero yo estaba en aquella grada joven apoyando a un presidente que nos devolvía la ilusión a una España que llevaba 8 años gobernada por el Partido Popular de Aznar, por un Partido Popular que en aquellas elecciones tuvo el cuajo de mentirle a todos los españoles con el único interés propio de su partido de ganar las elecciones, porque no le interesaban ni España ni los españoles. Solo les interesa su partido, solo les interesa lo que a ellos les conviene y solo les interesan sus amigos. Sobre todo si sus amigos tienen un barco para ir a pasear. Entonces también les gustan los que tienen barco. Hay que decirlo. Y mintieron. Pero mintieron exactamente igual que mienten ahora, que todo el mundo se echa las manos a la cabeza, porque aquel Partido Popular era el mismo. Y en aquel año 2004, que por cierto, también quiero decir que le dimos la vuelta a las encuestas, como el próximo domingo, pues se inició una etapa en la que conseguimos derechos, y ahora me dirijo a los jóvenes que estáis aquí, que hoy os parecen normales, porque hoy es normal que las mujeres seamos iguales a los hombres, pero hasta que un presidente feminista, el primer presidente feminista de la historia de este país, no aprobó la ley de igualdad efectiva para hombres y mujeres, no era así. Antes no era así. Y ahora todos somos iguales y nos podemos casar con quien queramos, porque hay una ley de matrimonio homosexual que aprobó este gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Antes no era así. Y hay una ley del aborto, y también la ley de memoria histórica, y la ley de dependencia, y la ley de muerte digna, y todos los avances sociales han venido de la mano de gobiernos socialistas. Por eso es tan importante ir a votar el domingo, porque mirad, lo decía Paula, cuando España avanzaba, y además avanzaba liderando en Europa los derechos y libertades públicas, ¿sabéis lo que hacía el Partido Popular? Por la mañana iban al Constitucional a presentar un recurso y por la tarde salían de procesión con la Conferencia Episcopal a manifestarse en contra de los derechos. Derechos que ellos mismos utilizan, por cierto. Vale, entonces, cuando ahora os cuentan que allá donde gobiernan con Vox, porque están gobernando con Vox en ayuntamientos y en comunidades, es que se suprime la Consejería de Igualdad porque Vox tal, es que vamos a cambiar la ley de matrimonio homosexual porque Vox dice, no, están encantados, porque ellos, si por ellos fuera, no es que las suprimieran, es que nunca las habrían aprobado. Y ahora ponen la excusa de Vox, ponen esa pantalla para tapar y mentir una vez más lo que realmente son. Así que a esos jóvenes, que algunos estarán aquí y será la primera vez que voten el domingo y probablemente no os acordéis porque no habíais nacido lo que pasó en el 2004 y los años anteriores, sí os pido que hagáis ese esfuerzo de ir a votar por los derechos que hace 20 años una generación de españoles consolidó, para ser ese país que sigue avanzando, esa España que sigue avanzando, y para que no tengamos esta vez que salir a manifestarnos nosotros a defender los derechos de los homosexuales o de las mujeres, a defender el aborto otra vez, a defender el matrimonio igualitario o a defender la igualdad
o a defender la lucha contra la violencia de género que ahora ellos niegan. Y eso tenemos que consolidarlo y seguir defendiéndolo a partir del domingo. No hay más opciones. O una España que avanza, una España que es plural, diversa, solidaria, cosmopolita, que defiende la diferencia y eso nos hace grandes. Una España que es esta, la de la gente de bien. La gente de bien está aquí. La gente de bien es la que defiende los derechos de todos. La gente de bien no es homófoba, no es fascista, no es machista y no mienten. Y no mienten. Y nosotros no mentimos. Así que yo, antes de darle paso a otro socialista de bien, que es mi querido Valentín González Formoso, por cierto, enhorabuena, hoy reelegido presidente de la Diputación de A Coruña. Termino ya. Hace 20 años paramos a la derecha y empezamos a construir esta España moderna en la que hoy vivimos. Yo quiero dentro de 20 años poder decirles a mis hijos, que hoy son muy pequeños, que hubo otra generación de jóvenes a mayores, desde aquellos que están cobrando su primer salario mínimo interprofesional digno, aquellos que ya tienen un contrato indefinido y aquellos mayores que cobran una pensión digna con la mayor subida en la historia de las pensiones en este país, que todos esos ciudadanos y ciudadanas fuimos a votar y paramos otra vez a esta derecha retrógrada, antigua y mentirosa. Así que, compañeros y compañeras, el domingo, con esa ilusión, esas ganas, con esa verdad y sobre todo con dignidad, con decencia y con los valores que nos han hecho grandes a ganar las elecciones. Muchas gracias, Valentín. Moi boas tardes neste día no que a provincia da Coruña volve a ser socialista. Benvido, José Luis, presidente Zapatero. Como secretario xeral dos socialistas de Galicia, en nome dos compañeros e compañeiras deste partido centenario, quero felicitarte. Quero darche as gracias. Primeiro, por como expresidente non desvincularte nin do presente nin do futuro do teu país. Por segundo, por algo moi importante, por seguir demostrando que se debe exercer a política e manter a bondade, ser boa persoa como ti eres. Terceiro, por facernos disfrutar dunha entrevista con ese gran socialdemócrata, centrado periodista Carlos Herrera. E teño que confesarche, José Luis, tengo que confesar que en Galicia, despois de haber escuchado todos e todas esa entrevista magnífica, hai unha frase acuñada que es «Carallo pao Bambi». E por último, darche as gracias como socialista. Darche as gracias por demostrarnos que se pode ser expresidente e non venderse as eléctricas, aos bancos, aos consellos de administración e ser un home honrado, unha referencia moral para este partido, para este país. E non eres, nin serás nunca, un xarrón chino. Compañeros, compañeras, amigos e amigas, veciños e veciñas de toda a comarca e da cidade da Coruña, o 23 de xullo a democracia chama ás nosas portas outra vez. Esa democracia que nos permite ser libres, que nos permite decidir o noso futuro, esa democracia que lles molesta a moita dereita e moita ultradereita neste país, esa democracia
vai a pasarnos un examen o 23 de xullo. Vainos a pasar un examen a todas as formacións políticas. Vainos a pasar un examen ao Partido Socialista. Pero tamén quero dicilo, e mirándolle a faciana a toda a xente, a toda a sociedade, a historia vai xuzgar a sociedade polo que faiga o 23 de xullo. Nun país construído co esforzo de xeracións anteriores, co esforzo de traballadores e traballadoras que se levantan cada día para que este país funcione, para que as súas fábricas levanten a persiana, para que os comercios abran a porta, para que o país e os servicios públicos estén abertos ao servicio da ciudadanía, nun país onde os traballadores e traballadoras saben o que costa gañar as cousas, nun país onde as clases medias non deben de olvidar que proveñen precisamente do esforzo das clases traballadoras. Non olvidemos as nosas raíces. Neste país hai médicos que son médicos porque o seu pai camionero, a súa mãe granxeira, fixeron un esforzo e aproveitaron a oportunidade que lle deu o Partido Socialista de selo. Traballadores e traballadoras e clases medias deste país, o 23 de xullo temos unha asignatura ante a historia. Respostaremos ante o futuro deste país e, polo tanto, temos que ser conscientes da reflexión importantísima e relevante do voto que temos que afrontar o 23 de xullo. Compañeiros e compañeiras, ese día nos xogamos o que queremos ser. Non podemos olvidar que dar unha oportunidade á dereita significa máis Gürtel, significa máis bigotes, significa máis correas, significa máis Bárcenas, significa peores pensións públicas, significa peor legislación laboral, significa menos dereitos dos traballadores e traballadoras, significa peores servicios públicos, significa que terás mellor educación si eres capaz de pagala e si non estarás condenada ou condenado ao ostracismo. Significa, en calquer caso, un peor país. E o día a canción do Partido Socialista. Adiante polos soños que aún nos quedan a gañar o 23 de xullo por este país, pola historia, polo futuro. E deixo-vos coa persoa que tivo a honra de rematar o que é un período da historia que demostrou o mellor desta sociedade. Esa pandemia donde a solidaridade impregnou cada día da semana. Ese goberno socialista que estivo ao frente. Non falamos nunca da responsabilidade que tivo que asumir o presidente do goberno, nin falamos nunca nin en campaña, nin sacamos as nosas medallas da xestión dunha pandemia que permitiu que os traballadores e traballadoras non se foran á rúa, que permitiu que as vacinas existiran en cada centro de saúde, que permitiron que a ciencia demostrara o que vale nesta sociedade, que permitiron que o talento agromara neste país. Preséntovos ao compañeiro ministro de Sanidade que decretou o fin da pandemia, Pepe Miñones. ¿Y cómo estaba la plaza? Socialismo puro. Es un placer volver aquí a Coruña y estar hoy con todos vosotros. La verdad es que Coruña es ciudad de mítines. Lo decía antes Inés, todos recordamos, bueno, todos, muchos recordaréis el mitin de Felipe González en el Coliseo, el de Zapatero, como decía, el Palacio de Deportes, o el de nuestro presidente Pedro Sánchez aquí en Palesco. Y desde luego que este mitin pasará también a la historia del socialismo coruñés, desde luego que sí. Pero yo hoy os quiero hablar de otro mitin, de un mitin que tuvimos hace muchos años en Ames, cuyo protagonista es el que hoy está al frente de Defensor del Pueblo, Gabilondo. No era un mitin, era más bien una charla, un diálogo. Un Gabilondo que creo que representa perfectamente lo que es el socialismo, ese diálogo, esa palabra, ese compromiso, lo que representa de todos los que estamos hoy aquí. Y Gabilondo aquel día nos vino a hablar del presidente del gobierno, nos vino a hablar de José Luis Rodríguez Zapatero.
nos vino a hablar de cómo aquellos 2 últimos años de legislatura había vivido y sufrido los mismos ataques que hoy sufre nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una campaña de descrédito. Y nos vino a hablar en un momento muy importante, porque fue precisamente en uno de los mayores logros que tuvo el Partido Socialista y la democracia española, el fin de ETA. Sí, José Luis, el fin de ETA, los socialistas. Pues en aquella charla el ministro de Educación nos dijo todo lo que había hecho aquel gobierno. Nos habló precisamente de cómo se había transformado España, de aquella España gris, de aquella España avergonzada de la foto de Azores. Nos vino a hablar de cómo se había transformado y convertido a España en una España moderna, una España de avances sociales y sobre todo de conquista de derechos y de libertades, que siguen hoy en día aquí. Derechos y libertades como la ley del aborto. Y sí, José Luis, por fin, 13 años después, la ley del aborto cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, nuevamente con un gobierno socialista, avalada por el Tribunal Constitucional a pesar de los de siempre, a pesar de esa derecha rancia, a pesar de Feijóo. Pero en aquella ocasión Gabilondo también, ya hace años, hace más de una década, nos advirtió de que cuando el Partido Popular no gobierna, miente. De que cuando el Partido Popular no está en el gobierno, ataca, y ataca a lo personal. Lo sufrió Zapatero y lo sufre hoy el presidente Sánchez. Pero os quiero decir una cosa, fueron muchos los que dudaron, fueron muchos los que dudaron, fueron muchos los que no fueron a votar en aquella ocasión o que no cambiaron el voto. Fueron muchos los que nos dieron la espalda contagiados por ese virus de la mentira. Pero ya no va a ser así. No va a ser así. No dejaremos que nos contagien. No va a ser así porque estamos aquí y sobre todo porque tenemos memoria y tenemos a Zapatero. Tenemos memoria y tenemos a Zapatero. Y yo también quiero darte las gracias, José Luis. Tenemos a un gran presidente que desde la palabra, desde el sentimiento socialista, sale en defensa de nuestro presidente. Tenemos a un gran presidente al cual hay que darle las gracias, ya no solo por el gran presidente que fue, sino por el gran presidente que sigues demostrando cada día, día a día. Gracias y gracias por ese gran socialismo. Sabemos lo que vino con aquello, sabemos que con esas mentiras vivimos un gobierno de derechas que recortó derechos. Vivimos un gobierno que no cumplió nada de lo que prometía. Dijo que bajaría los impuestos y los subió. Un gobierno que paralizó España y un gobierno, sobre todo, lo peor de todo, un gobierno corrupto. No podemos permitirlo otra vez. Hoy, compañeros y compañeras, volvemos a las mentiras, pero yo quiero deciros que no van a ganar las mentiras. Hoy a todos los que estáis aquí os quiero pedir no solo el voto, sino que contagiéis la ilusión, que contagiéis el ánimo, que digáis a todas las personas, a todos los familiares, a todos los que queréis, que es el Partido Socialista el único que puede parar a esta derecha y a esta ultraderecha. Somos los únicos que lo podemos hacer. Y por eso os pido que no dudéis, que en los próximos días, cada minuto que nos queda de campaña, que habléis con la gente, que habléis con aquellos que dudan, para decirle todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos conseguido y que está en riesgo, y para decirles todo lo que queremos hacer si nos dan su confianza. Os pido eso, que pateéis la calle también con nosotros. Y os pido sobre todo una cosa, os pido que el domingo vayáis a votar con el corazón, pero también con la cabeza, porque estoy seguro que si es así, será por el Partido Socialista y ganaremos estas elecciones. Compañeros, compañeras, vamos a ganar las elecciones, sí, vamos a ganarlas. Las vamos a ganar por la gente, las vamos a ganar por las mujeres, las vamos a ganar por los pensionistas, las vamos a ganar por los jóvenes, por el medio ambiente, por la cultura, por la sanidad pública,
las vamos a ganar por nuestro presidente y las vamos a ganar porque somos el Partido Socialista. Y por gente como José Luis Rodríguez Zapatero, nuestro presidente. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, compañeras y compañeros, amigos, amigas. Gracias por el afecto, por la simpatía, por la convicción. Os voy a hacer una confesión. Sí. Todos tenemos muchas cosas de las que nos sentimos orgullosos en la vida, es verdad. Claro, familia, por supuesto, primero. Yo os voy a decir de la cosa que más orgulloso me siento en mi vida. De ser militante del Partido Socialista Obrero Español. Sí. Desde muy joven, en las casas del pueblo, de mi tierra, aquí cerca de León, aprendí de los compañeros veteranos, esos que lucharon por traer la democracia, esos que sufrieron la dictadura, aquellos a los que siempre debemos recordar y homenajear. Aprendí que ser socialista, ante todo, es ser leal, leal al partido, leal a un proyecto, leal a unas ideas, leal a los compañeros y a las compañeras. Y qué bien sienta la lealtad, qué bien sienta. ¿Por qué? Porque la lealtad viene de la humildad. Para ser leal hay que ser humilde, y ser socialista es ser humilde siempre. Sí. Humildes hasta parecernos a las piedras, pero orgullosos, orgullosos de defender nuestra tarea con España, nuestra tarea por la democracia, nuestra tarea por la justicia social, nuestra tarea por una España abierta, moderna, justa, cohesionada socialmente, que está llevando a cabo el presidente Sánchez y este gobierno como nunca en la historia, en favor de los más débiles, de los humildes, de los trabajadores. ¿Sabéis por qué tenemos 144 años de historia? Ya quisieran, Y nombres tan ilustres que nos acompañan. Tenemos esa historia, esos 144 años de historia, porque ha habido una lealtad generacional. Porque aquellos que en una etapa lo dieron todo, apoyaban a los que venían, a los nuevos. Porque nunca pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor. No, yo no lo pienso. Yo pienso que el mejor tiempo es el que se vive y yo quiero vivir viviendo. Sí, y cuando vi después de las elecciones municipales y autonómicas en algunas comunidades, que el presidente del gobierno, con coraje, con valentía, con determinación, con una respuesta democrática, dijo, a las urnas, a clarificar la situación. No tuve ninguna duda. Dije, este es el momento de darlo todo. Voy a darlo todo como el partido lo dio todo por mí. Así es. Gracias. Bueno. Y además,
Tenemos un presidente limpio, honesto. Aquellos no lo pueden decir. Después de la historia que tienen reciente, un presidente limpio, honesto, que ha trabajado duro en una situación dificilísima para protegernos ante la pandemia, para proteger a los trabajadores con los ERTEs, para defender la sanidad pública, para defender a los autónomos, a las empresas, a los empresarios, para defender a la sociedad y en poco tiempo ponerla otra vez en marcha, con fuerza, como está ahora España. Y defender, que yo quiero defenderlo porque es lo nuestro, defender la alegría de vivir en España y de convivir en España. Un país moderno, abierto, con más posibilidades que nunca. Ser socialista es incompatible con la tristeza, con la resignación. Incompatible. Aquellos primeros fundadores del Partido Socialista eran 14. Imaginaros si hubieran sido tristes. Y mirad lo que consiguieron. Hacer el mejor partido político de la historia de España, el que más ha hecho por España, por la democracia, por los trabajadores, por los pensionistas, por la educación, por la sanidad, por las libertades, por la igualdad de mujeres y hombres. Y contemplaba hasta qué punto la insidia, el ataque despiadado, injusto, se volcaba una vez más por un presidente socialista honesto, decente, como es Pedro Sánchez. Y dije, no, de eso nada. Voy a cogerme la mochila y a los platós de televisión, a las emisoras de radio, a las plazas, a los pueblos y a los teatros. A defender la verdad. La verdad. Voy con Feijóo. Esperad. Sí, a defender la verdad. Hemos oído tantos ataques al presidente que hasta he leído algún artículo, lo cual indica el delirio, hasta dónde son capaces de negarlo todo. Un artículo que leí un día decía, no, es peor saber inglés si eres presidente. ¿Os imagináis que Feijóo hablara un inglés como habla Pedro Sánchez, que da gusto escucharle? Los artículos que estaríamos escuchando, es que no, hasta eso llegan a decir, que saber inglés es peor, por favor. Da gusto ver a Pedro Sánchez en la escena internacional, defendiendo a España con dignidad, con autoridad, con credibilidad, con europeísmo. Yo lo leí y no daba crédito. Sí, esta es la campaña en defensa de la verdad. Que resuene bien fuerte en todas las plazas y ciudades de España. En defensa de la verdad. En estos días he dicho en muchas ocasiones que aquellos que acusan a los demás de mentir son los que menos verdades dicen. Sí. Siempre pasa lo mismo, querido ministro. Siempre pasa lo mismo. Oye, han pasado 7 días. Una periodista. Iba allí Feijóo relajado ya, porque le habían dicho los que le bombean todo el día, no, 140, 150, 160, 170, no, 457 van a sacar escaños. Claro, iba allí relajado, ya, en fin, como todos los medios de ellos y tal, le ponen esas encuestas gigantescas, ¿no? No, es que no va a haber escaños. O sea, para los que va a sacar el PP, como sigan así, ¿no? Llega allí, oye, ¿y qué pasó? Pues pasó que la verdad dura poco
la mentira dura poco y que la verdad se abre camino. Y resulta que había dicho lo de la revalorización de las pensiones conforme al IPC en el debate, ya lo había dicho. Oiga, al día siguiente mucha gente lo contestó, pero es que luego fue a una entrevista, a una radio y lo mantuvo. Y ahí seguía la cosa, hasta que le pilló una periodista y le dijo, oiga usted, ¿no? Y Feijóo porfió. Y ahora dice que es una inexactitud. Esto es como el famoso refrán. La falsedad, aunque se vista de exactitud, falsedad se queda. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué? Hola, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué dirán esto de inexactitud? Es muy fino, ¿verdad? ¿No? Así son, ¿eh? No, inexactitud no. Faltó a la verdad. Y si quiere rectificar, como le exigió a la periodista, en fin, ahí en el tono ese que ya sabemos, lo que tiene que hacer es salir públicamente y decir, me equivoqué, no era cierto y pido disculpas a la periodista, a la profesional, que hizo su tarea. Ah, y el teletipo, ministro. No, esto es serio, ¿eh? Porque ante todos los españoles, el candidato del PP, cuyo gobierno sucedió lo de Kitchen, que eso no fue obstrucción a la justicia, fue algo mucho más grave, como los tribunales van a sentenciar, lo sabéis, ¿no? Sí. Acusó al presidente del gobierno de obstrucción a la justicia en la investigación del Pegasus. Y dijo luego, cuando obviamente era falso, dijo, no, lo leí en un teletipo. ¿Dónde está el teletipo? ¿Dónde está el teletipo? Que saquen el teletipo, que lo muestren, que lo enseñen. Porque hoy queda todo registrado, hombre. ¿Dónde está el teletipo? No puede terminar esta campaña sin que veamos el teletipo. Porque es muy serio, porque es la verdad, ante millones de españoles, de una acusación muy grave al presidente del gobierno. Y si no hay teletipo, ¿vosotros qué creéis? Que no hay, ¿no? Entonces llegamos a una conclusión doble, que faltó a la verdad acusando al presidente de gobierno, una, y que faltó a la verdad porque no había teletipo. O sea, dos en una. Hace dos falsedades en una misma afirmación. Y esto es muy serio. El teletipo, Partido Popular, sacar el teletipo. Y si no, pedir disculpas a los españoles. Cada vez que habéis mentido es lo que teníais que hacer, pedir disculpas a los españoles y al presidente del gobierno. Ah, amigo, qué poco duró, qué fácil fue desmontar los ataques injustos, inveraces al presidente del gobierno. Esa especie que crearon del antisanchismo, ese antisanchismo por si quedaba poco, con esto de las pensiones. Y el teletipo, ¿sabéis qué ha pasado con el antisanchismo? Se pinchó totalmente. Esa es la verdad. Y el señor Feijóo debería de dar también una explicación en esta campaña. Una explicación, es decir, ¿quién es él para dirigirse a los carteros de España? ¿Quién es él para dirigirse a los carteros de España y decirles que hagan el trabajo a pesar de los jefes, insinuando algo raro, peligroso, preocupante? Ah, y además, hombre, qué generoso, pero qué raro uno del PP. Dijo que les pagaría las horas extras, hombre. ¿Pero quién es él para pagar las horas extras? Si es la ley, es el Estatuto de los Trabajadores, son los sindicatos los que tendrán que hacerlo.
Siempre se dirigen a los trabajadores para darles órdenes. ¿Y sabéis lo que hay que hacer con los carteros de España? Con las carteras, como hicimos con los sanitarios, con los empleados públicos, que nosotros defendemos lo público. Es darles las gracias porque se están dejando la piel por la democracia, porque cada ciudadano pueda votar. ¿Hasta qué punto llegará que el otro día llegué a Granada, iba a dar un mitin, estaba en una cafetería y se me acerca un cartero y me viene como a dar explicaciones? Digo, no tienes que dar explicaciones, no, todo va a llegar a tiempo, no se preocupe, presidente. No, lo que tenemos es eso. Gracias a los carteros de este país por lo que están haciendo. Garantes de la democracia, porque sabemos que son honestos, que van a cumplir la ley, que lo van a llegar a tiempo. Yo siento lástima y tristeza porque un candidato a presidente de gobierno, que nunca ha pasado, días antes, hace ya muchos días que empezó a hablar del voto por correo, antes de que se supiera si iba a llegar a tiempo, como va a llegar a tiempo, porque están haciendo el máximo esfuerzo en un país serio de instituciones. ¿O es que acaso no sabemos que todo el proceso electoral, yo lo sé muy bien porque he sido presidente de gobierno, lo gobierna las juntas electorales? La Junta Electoral Central es quien gobierna, quien da las órdenes a correo si tiene que cambiar o no. Las juntas electorales provinciales, como sabéis muy bien, son las que gobiernan el proceso electoral. Todos los empleados públicos están sometidos a lo que diga la Junta Electoral. Y tenemos un sistema electoral ejemplar, limpio, porque es ejemplar y limpio el país, los españoles, los empleados públicos son ejemplares y limpios. Pero yo digo, ¿pero por qué este ataque de mentiras, de faltar a la verdad, que incluso la sostienen días después cuando saben que eso no va a prosperar? ¿Por qué este ataque que ya empezó Ayuso la noche electoral de las municipales, que iba a haber pucherazo? Pero qué insensatez, qué irresponsabilidad. Y ahora, ¿cómo el candidato a presidente de gobierno lanza esta sombra de duda? ¿Sabéis por qué? Porque este PP, el PP de Feijóo, el PP de 2023, es el PP más a la derecha desde el nacimiento de los 7 magníficos de Alianza Popular. El PP más a la derecha. Es así. Fijaros, son la misma estrategia que utilizan todas las extremas derechas en el mundo y que empezó en Estados Unidos con el trumpismo. Fakes, inundar las redes de fakes, falsedades, conspiraciones, mentiras, denigrar a los gobernantes, minar la confianza en el sistema, poner a los ciudadanos en contra del gobierno con esto del voto por correo, mintiendo en un tema tan serio y luego cuestionar los resultados. ¿Qué es lo que ha hecho la derecha, la extrema derecha, esta derecha derechizada, derechona, que en Estados Unidos tienen su referencia y que intenta dañar la democracia? Por eso, amigas, compañeros y compañeros, ciudadanos demócratas de Galicia y toda España, a las urnas a defender la democracia, la limpieza de la democracia, el abuso de los que quieren mancharla con insidias y mentiras. A las urnas. Y atención, que yo como les conozco, a mí no, en fin, no. Esto de que Vox y que él es moderado, Feijóo, oiga, a mí me parece infinitamente más moderada Yolanda Díaz que Feijóo. Completamente. Ya no quiero referirme al tándem con el que anda, pero cuidado. El tema es el PP, es la derechización extrema del PP. Lo de Vox es una liebre falsa, un ardiz, un truco, un apéndice para que ellos aparezcan de moderados. No, si
no hubiera habido esa derechización del PP, no habría habido Vox. Vox es la causa del PP, no la consecuencia. Ese es el tema. Ese es el tema. Rajoy lo decía, lo contaba el otro día Pedro Sánchez. Estoy preocupado con esto de Vox. Ahí empezaron, en 2011, toda la derecha deslegitimando mi victoria electoral, la teoría de la conspiración, la batalla cultural, mis leyes ideológicas. Pero ¿cómo se puede hablar de guerra cultural si lo único que no admite la cultura es la guerra? Es lamentable que digan eso. Estamos hablando de derechos humanos, de no aceptar discriminaciones. Eso es lo que llaman leyes ideológicas. De igualdad, de dignidad de los seres humanos. Leyes ideológicas. ¿Y qué son? Las 180.000 mujeres que al año denuncian en este país por violencia de género. 180.000 españolas que sufren el acoso machista, la agresión, el insulto, las lesiones y, cuando no, el asesinato de hombres machistas, criminales. 180.000. Y eso es violencia de género, y solo violencia de género. Y todas las instituciones internacionales lo han aprobado. Y ahora el PP, duda, vacila, admite lo de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica. No, eso lo superamos hace 20 años. Porque ellas mueren porque los hombres quieren dominarlas, quieren poseerlas, quieren atarlas, quieren tenerlas para ellas, quieren negarles la libertad básica, la dignidad esencial. A las urnas, las mujeres de este país que quieren la libertad, a las urnas. Claro, qué preocupante es que este neomachismo reaparezca en el país de la igualdad de las mujeres. ¿Qué es lo que más ha cambiado España en democracia y para mejor? Exacto, las mujeres. Todavía hay muchas generaciones que viven y saben que tuvieron que quedarse en casa las mujeres. Se las negó el estudio, la mínima libertad, el desarrollo de su personalidad, el vivir. Así han vivido las mujeres a lo largo de la historia y de la prehistoria. Y aquí llevamos 40, los últimos 20 mejor, donde hemos podido respirar en un país, porque si no respiran las mujeres, no respira el país, no respira España. Así es. Por ello, sí, que hay que ser muy firme en la convicción. Por ello, sí. Gracias. Por ello, claro. Por ello es tan importante esta batalla, después de lo que han sufrido, luchado tantas mujeres, organizaciones de mujeres, por las libertades más elementales. Recuerdo las sufragistas que abrieron las puertas a la rectificación de la historia, al cambio más importante de la historia. Y ahora que estemos otra vez, que si se justifica, y que tengamos que ir a un candidato a presidente de gobierno de la España democrática, de la España de las libertades, de la España de las mujeres. Decir, hablando de una violencia de género, decir, es que hubo un divorcio duro. Momento, sí. Divorcio duro no, señor Feijóo. Lo que hay es un machismo duro, criminal e insoportable. Eso es lo que hay. Un machismo duro, criminal e insoportable. Y, claro, es muy importante, es esencial para la España que queremos, para nuestros hijos, nuestras hijas. Que no vean este debate que contamina, que es el debate que hace la extrema derecha en el mundo contra la igualdad de género. ¿Sabéis por qué?
porque lo que más libertad ha dado a los países que han avanzado, lo que más libertad, progreso, lo que ha arrinconado a los que quieren dominar, a los que tienen una visión autoritaria de la vida y de la historia, a los que quieren una visión patriarcal, ¿sabéis qué es? Que las mujeres tengan todos sus derechos y que tengan una igualdad plena. Eso es lo que más cambia las relaciones de poder. Es el Partido Popular el problema, es la derechización, es la forma de hacer política, es que no les importa que se dañe la democracia si con eso creen que dañan al Partido Socialista. No les importa insultar ni descalificar, ni mentir, si con eso creen que dañan al Partido Socialista. No les importa arrimar nunca el hombro, porque nunca lo han arrimado. Cuando no están en el poder, lo cuestionan. Cuestionan su legitimidad. Y lo han hecho con este presidente. Lo hicieron conmigo, yo lo llevo bien, ¿eh? Ya veis que no me ha afectado nada. Porque como no me afecta lo que dicen, no tengo ningún problema. Yo se lo cuento a Pedro. Dije, no, eso es lo que hacen. Intentar deslegitimar. Ganó 2 elecciones, Pedro Sánchez. Ha trabajado con entrega. Nos ha protegido. Ha hecho avances sociales como ningún presidente. Yo era el presidente que más había subido el salario mínimo interprofesional. Ahora es Pedro Sánchez. 47% de subida del salario mínimo en 5 años, de 700 euros a 1.000 euros. El que más, y me siento muy orgulloso de que haya cogido el relevo y haya ido arriba con el salario mínimo interprofesional y con los salarios de este país, que es lo que tiene que hacer un gobierno socialista. Llevamos 3 años reduciendo las desigualdades salariales. 3 años, incluso con la pandemia. Y eso va a continuar. ¿Por qué? Porque en el momento en que subes los salarios por abajo, igual que las pensiones mínimas, se reducen las desigualdades. Esa es la clave, que las rentas más bajas, con la inclusión, con el salario mínimo, con las pensiones mínimas suban. Eso es lo que hace reducir, porque todos los salarios van a ir hacia arriba. Y entonces, qué derrota intelectual, política y moral ha hecho este gobierno a todos los neoliberales y a toda la derecha, demostrando que subiendo como nunca el salario mínimo interprofesional se crea empleo como nunca, refutando todas las teorías que nos han metido siempre de que subir el salario mínimo va en contra del empleo. Por tanto, claro, yo quiero, y la mayoría de los españoles quieren, que siga subiendo el salario mínimo interprofesional como nunca. Por eso, a las urnas, trabajadores, sindicalistas y todos los ciudadanos que quieren un país más justo, menos desigual. Sí, pero además, este gobierno, después de una pandemia, hizo una reforma laboral por la cual se ha cambiado el destino de nuestro mercado de trabajo. De un 10% de contratos indefinidos hemos pasado casi a un 50% de contratos estables, cada vez mejores. Y hay que seguir. Ha hecho la política social más avanzada de cualquier gobierno de la historia de la democracia, porque además ha subido las becas a la mayor inversión y ha duplicado la inversión en dependencia para las personas con discapacidad de la que dejó el PP y Rajoy, de lo que nunca hablarán, porque esas leyes son nuestras. Por un momento pensar, ¿qué estaría diciendo el Partido Popular si gobernara y tuviera este dato que le daba antes a una periodista? Los 6 primeros meses de 2023 son los mejores primeros 6 meses de creación de empleo de toda la historia de la democracia. Pedro Sánchez, el Partido Socialista, el Gobierno de coalición.
Por eso tienen que andar con mentiras, con descalificaciones, con insidias. La más grave, la que en gran parte me motivó a estar hoy aquí y en todos los sitios donde voy, cuando arrojaron y arrojan al presidente del gobierno del Partido Socialista, cuando arrojan el terrorismo, cuando arrojan a ETA contra nosotros, cuando dicen que ETA vive, que ETA ganó. Y desde aquí, desde aquí, con serenidad, pero con toda la contundencia, debo decir que esta democracia, no se merece que le digan que no obtuvo una gran victoria frente al terrorismo, una gran victoria democrática, y dejamos atrás las páginas terribles de la violencia. Hace 12 años, sí, lo repito hoy, sí, lo afirmo, bajo mi gobierno terminó ETA, bajo mi gobierno se rindió ETA, se entregó ETA, y me siento orgulloso. Bajo el gobierno del Partido Socialista. Se han quedado callados. No van a reescribir la historia. De eso nos vamos a encargar. Y me da igual lo que me digan, como se dice en misa. Sí. Bajo el gobierno de Pedro Sánchez se han hecho los grandes avances sociales para los trabajadores, en el salario mínimo, en el empleo, como estamos viendo. Se ha hecho una ley de muerte digna que Feijóo ni se la sabe. Ni se la sabe. Sí. Amigas y amigos, compañeras y compañeros, es que la mejor manera de honrar la vida es que haya una muerte digna. Es la mejor manera de honrar la vida, que haya una muerte digna. La dignidad y no la falsa moral, la doble moral que han utilizado durante siglos y durante años. Hipocresía pura, como con la interrupción voluntaria del embarazo, que cuando hacemos una ley de plazo racional para que la mujer pueda decidir con garantías, se reduce el número de interrupciones voluntarias del embarazo porque hay una parte de formación, de educación. Claro, ellos prefieren un país donde, claro, sí, pudieran abortar aquellas que pueden pagárselo, aquellas familias fuera de España, y aquí hacer la defensa moral de la vida. Hipocresía pura, hombre. A las urnas a defender la bandera arcoíris, que es una bandera universal de libertad, de dignidad. Que nos hace un país más feliz, porque hay muchas más personas felices, que no podían ser felices, que tenían que estar escondidas, humilladas, marginadas, y hoy son felices. Ciudadanos de primera. ¡Qué hipocresía, hombre! ¡Qué hipocresía! Todas las leyes de avances de la libertad con mayúsculas, de las libertades, de verdad, no del hedonismo ese que dicen algunas. No. Hombre, las tiene que hacer el Partido Socialista. Todas las hemos hecho nosotros, todas. Ahora voy. No, pero es que reflexione, yo digo, miren, a los ciudadanos de centro, ya no hay centro-derecha, solo hay derecha, derecha derechizada. El único centro que queda es el centro-izquierda del Partido Socialista Obrero Español, que es la centralidad, que gobierna para la mayoría, la moderación, europeísta. Ahí está, qué mal le sienta que el presidente del gobierno sea
tan respetado y valorado por la presidenta de la Comisión Europea, que es de derechas, por el presidente del Consejo, que hay mayoría de gobiernos de derechas, y llega Pedro Sánchez y ha conseguido los fondos europeos como ningún otro presidente para el desarrollo de España, para la modernización de España, 140.000 millones, y han intentado boicotearlo. ¡Qué hipocresía! Iban allí a Bruselas a hacer el ridículo que iban, a criticar los fondos europeos. Patriotas. 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 El patriotismo se demuestra cuando hay que arrimar el hombro. El patriotismo es dar por tu país, no querer tenerlo en tus manos. El patriotismo se demuestra en la oposición, como lo demostramos cuando le ofrecimos a Aznar, que no era santo de mi devoción. Bueno, porque no es un santo, evidentemente, ¿no? Le ofrecimos un pacto contra el terrorismo, todo el apoyo, y estábamos en la oposición para acabar con ETA. Y lo hicimos lealmente hasta el último minuto que estuvo Aznar en el gobierno. Patriotismo es lo que hizo Pedro Sánchez cuando en 2017, ante la crisis independentista tan grave en Cataluña, dijo a Rajoy: aquí está el Partido Socialista, te vamos a apoyar con el 155 y con lo que haga falta de la Constitución. Eso es patriotismo. Y cuando nosotros gobernamos, ¿qué recibimos? No, un momento, sí, recordar. ¿Qué recibimos? Recibimos, como a mí me dijeron, que traicionaba a las víctimas cuando estaba terminando con ETA. Me lo dijeron. Y al presidente Sánchez, cuando ha hecho que Cataluña esté cada día mejor, pacificada, con más convivencia, que creo que es lo que queremos, dentro de España, por supuesto, con la Constitución, por supuesto, pero la Constitución, como mejor se defiende, es con la inteligencia política, con el diálogo, reconociendo la diversidad, sentando a los acuerdos. Y hoy habéis oído a Abascal, ¿no? Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Como el PP se ha ido hacia la derecha, ya Vox y Abascal se han salido. Directamente. Se han salido del mar, ¿no? Yo cuando leí el programa de Vox, dice, bueno, es que se ha derechizado Vox. También parecía imposible. Y hoy ha dicho, y es muy serio, y ha dicho que sí, que es consciente que si gobiernan va a haber un conflicto como el de 2017 en Cataluña. Lo ha dicho así, sin más. Y yo realmente he sentido una preocupación profunda. Yo pido a la mayoría de los gallegos y de las gallegas que vayan a votar por el Partido Socialista, que es la convivencia, que no queremos un 2017, ni un conflicto, ni con Cataluña, ni con ninguna comunidad. Que quieren suprimir las autonomías, nuestra diversidad de lenguas, pero si es lo que hace mejor a España, lo que la hace diversa, lo que la hace crecer. Yo siempre lo digo, me gustaría saber catalán, gallego, me gustaría saber gallego. No es mi lengua, pero es lengua mía. Es de mi país, es de España. Es de España. No es mi lengua, pero es lengua mía. Esa España abierta de la convivencia, de la alegría de la convivencia, es la que defendemos. Lo que ha hecho este gobierno, este presidente, limpio, honesto, insisto, que para mí eso es fundamental, muy importante. Por ello, nosotros merecemos ganar y vamos a ganar el próximo 23 de julio en las urnas. Yo os diré, sí. Os diré. Os diré, tenemos un deber. Los que se sienten progresistas y socialistas sabemos que nuestro destino es un deber. Un deber. Tenemos un deber de hacer que los demás tengan derechos. Tenemos un deber para que nadie quede en el camino. Tenemos un deber por liberar a la gente del sufrimiento. Tenemos un deber por comprometernos colectivamente
por saber que un país no es un hombre ni un partido. Un país es la gente consciente, que suma, que organiza, que está detrás, que apoya. Y lo que tenemos que hacer, ¿sabéis qué es? Pedro Sánchez ha dado mucho, ha dado mucho esfuerzo, ha recibido mucha crítica, ha tenido las situaciones más difíciles que uno puede imaginar. Ahora nos toca a nosotros llevarle nuevamente como presidente de gobierno en volandas, ganando el próximo 23 de julio. Y siempre, siempre con el Partido Socialista, todos a ganar, a votar, con la mayoría de los gallegos y gallegas, que lo vamos a conseguir. Y enhorabuena, presidente, enhorabuena, ministro, enhorabuena, alcaldesa. Siempre que queráis, aquí estaré con vosotros. Adelante, ánimo, fuerza, a las urnas, a las urnas. Es la promesa de seguir.